Che, Sí. Esteban, querido, ¿qué traes para hoy? Y yo no sé si llamar esto una buena noticia. Me parece que en el contexto general podemos hablar de que sí es una buena Yo te noticia. pido buenas noticias, dale. Bueno, me estás pidiendo un montón. Entonces digamos que es una buena noticia. Liberaron finalmente a Julian Assange, Sí, el sí. australiano creador de Wikileaks, luego de 12 años de estar encerrado, básicamente. Fueron 7 años en la Embajada de Ecuador y 5 en prisión. ¿Sí? Ahora con 52 años le permitieron salir, reconoció su culpabilidad, no se conocen en los detalles de qué es lo que firmó, pero firmó su culpabilidad frente a la justicia de los Estados Unidos, le dieron una pena de 62 meses, que fueron justamente los que él pasó en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido, peleando para que no lo extraditaran a los Estados Unidos. El papelón internacional, la presión internacional, según también dice la prensa australiana, la diplomacia educada y tranquila de Anthony Albanese, el primer ministro australiano, terminaron, y bueno, y supongo que también un poco del papelón para Biden, terminaron haciendo que se firme este acuerdo, esta victoria pírrica para ambos lados, ¿no? Para que él reconozca haber hecho espionaje siendo un periodista, lo cual es bastante ridículo, ¿no? Porque, digamos, en el espionaje vos lo que haces es obtener información de manera ilegal y pasársela a el otro bando para que la use en tu contra. Y en realidad, Wikileaks publicó documentos a lo largo de su historia de todos los países, revelando un montón de información acerca de documentos internos, ¿no? De distintos países, reconociendo cómo funcionan distintas partes de los gobiernos. El que generó el escándalo y puntualmente que Julian Assange fuera perseguido con tanta virulencia fueron los documentos internos con información acerca de qué había hecho el ejército de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Si querés hacemos un poquitito de historia para recordar, porque estos son muchos años. Y sí, 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 me parece que Eh, es muy importante. Y la pregunta igual que a uno le queda es, ¿qué se negoció dentro del Estado profundo norteamericano? ¿Por qué se toma la decisión? Porque y era hay algo un que no sé también. contexto, hoy por ejemplo, 10 de la noche, hora argentina, se va a dar el debate de los candidatos a presidente, los gerontes, ¿no? Uh Biden -huh, y Trump uh -huh. están en un proceso electoral muy complejo y con analistas que consultamos como Walter Formento, que hace tiempo vienen hablando de una guerra civil en curso en Estados Unidos, Uh -huh. que tiene su fundamentación, pero bueno, no es este el momento de explicarlo. Lo pueden leer a Walter. Ahora, la pregunta de por qué ahora lo de Assange Y no tiene respuesta, ¿no? yo creo que no tiene una respuesta única, porque son fuerzas que ya vienen operando desde hace muchos años, internas seguramente del gobierno de los Estados Unidos, y también muy mala prensa para los Estados Unidos contra un tipo que, digamos, lo acusan de espionaje, lo acusan de poner en peligro a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, revelando información secreta, Sí. pero él lo único que hizo fue demostrar crímenes de guerra. Lo único que hizo no hizo muchas cosas, pero lo acusan de demostrar crímenes de guerra, en definitiva, hacer trabajo de periodista. Dicen que no es un periodista, pero bueno, hagamos un breve repaso para ubicar Dale. la importancia de este personaje en este contexto. En 2006, Julian Assange, australiano, como decíamos, funda Wikileaks. Wikileaks es una plataforma que te permite enviar documentos secretos con la máxima seguridad posible de que no se va a revelar cuál es la fuente, ¿sí? De una manera muy anónima. Esta era la garantía para incentivar a lo que llaman los estadounidenses los whistleblowers, ¿no? Los delatores, para incentivarlos a entregar información clasificada sin ponerse en riesgo. Bueno, sabemos de un montón de maneras que la seguridad total no existe en ese sentido, no importa cuánta criptografía uses, no importa cuánta deep web uses, no importa nada, en algún momento, si quieren, realmente lo van a descubrir. Lo que trataba de hacer, esto va cambiando, la política interna de Assange, de Wikileaks, es sacar las partes más sensibles de la información de los documentos, justamente para no poner en peligro, no sé, por ejemplo, la información acerca de quiénes son los espías rusos en Estados Unidos. Si vos publicás eso, estás poniendo en peligro la vida de distintas personas. Un trabajo periodístico responsable implica eliminar eso,
pero como recibían en algunos momentos millones de documentos, era muy difícil de hacer esta tarea y eso los retrasaba muchísimo. En 2010 llega el punto de clivaje, no es la primera serie de documentos que se liberan, pero sí la que va a ser la más determinante para la historia de Assange y Wikileaks, que se liberan 500.000 de documentos de las guerras de Irak y Afganistán. En particular se libera ese famoso video que se llamó Collateral Murder, ¿no? Daño colateral o muerte colateral, de Bagdad en 2007, con las imágenes y los audios de los pilotos de 2 helicópteros que asesinan a periodistas de Reuters y niños con una ametralladora de 30 milímetros desde el cielo, porque los ven que están bajando cosas de una camioneta que resultaban ser cámaras y micrófonos, y medio en sorna y entre risas asesinan a esta gente. Y en los documentos oficiales obviamente habían declarado que había sido un enfrentamiento contra grupos terroristas, nunca reconocían nada y demás. Estos documentos indignan particularmente a los Estados Unidos, que obviamente siempre venden sus guerras como una lucha por la democracia en el mundo, y acá quedaba clarísimo que eran crímenes de guerra muy groseros. Y, insisto, este es uno de los casos, que fue el más fácil de visualizar porque tenía un video, y lo que se supo después fue que quien envió estos documentos fue Chelsea Manning. En ese momento era un soldado, después se cambia de género, por eso pasa a ser Chelsea, a la cual encierran, finalmente le dan un... Obama la libera, firma su liberación, y ahí es cuando empiezan los problemas también para Julian Assange, quien en agosto de 2010 tiene demandas por violación en Suecia, ¿no? Bueno, toda una telenovela medio irrelevante, pero siempre está la sospecha de que estas mujeres que lo denuncian, si bien podían tener problemas, son acicateadas para que lo encierren a Julian Assange y de esa manera se pueda pedir la extradición. Finalmente Assange logra volver a Inglaterra, el caso se cae, lo vuelven a levantar y empieza toda una historia bastante larga de demandas por parte de Suecia, por un lado por las violaciones, y de Estados Unidos también pidiendo la extradición por espionaje, que finalmente reconocen que los estadounidenses eran quienes querían realmente encerrar a Assange y lograr que fuera a Estados Unidos. Mientras tanto, Assange era un personaje muy relevante en el mundo de Internet con sus críticas, saca cypherpunks, publica su diálogo con otros activistas tecnológicos, saca libros, saca su encuentro con Eric Schmidt, el CEO de Google, y lo que básicamente va a empezar a decir Assange es que los datos son el nuevo petróleo, que es ahí donde se está jugando el corazón de la geopolítica global y que, digamos, que hay que empezar a estar muy atentos con eso, con una mirada siempre al borde de la conspiranoia. Assange siempre fue un personaje muy particular y siempre uno desconfiaba un poco de cuánto de lo que decía era un poco de mitomanía y cuánto era realidad. Cuando llega las filtraciones de Snowden, ¿sí? Edward Snowden, queda claro que Assange no estaba nada lejos de la realidad y que lo que estaba diciendo era bastante cierto. Cuando finalmente lo arrestan en Inglaterra para la posible extradición a los Estados Unidos, es ahí cuando va a la embajada de Ecuador en Londres, se encierra ahí, va a estar durante 5 años. En 2016 Wikileaks, para peor, publica los mails de Hillary Clinton. Hillary Clinton usaba su cuenta personal para cuestiones de Estado y queda bastante en evidencia. Estamos hablando de plena campaña contra Donald Trump, con lo cual los demócratas también se enojan muy fuertemente con Assange y se queda prácticamente sin apoyo en ningún lado. Si hay algo para lo cual tuvo mucha habilidad Julian Assange fue para generar enemigos en todos los bandos, porque revelaba de los demócratas, de los republicanos, de los chinos, de los rusos, de los latinoamericanos, de los árabes, de todo el mundo, publicaba trabajos. Bueno, en Ecuador recordemos que Lenín Moreno gana las elecciones en 2017, es decir que la cosa se tensa mucho, se habla mucho en ese momento del estado psiquiátrico de Assange, él se queja y empieza a presentar demandas porque le prohíben las visitas, le prohíben el acceso a internet. Bueno, en ese momento va a tener 2 hijos con una de sus representantes legales. Bueno, como que la cosa se empieza a complicar mucho y finalmente Ecuador le va a sacar el permiso de la protección y entra la policía a llevárselo de la Embajada de Ecuador y lo mete en una cárcel de máxima seguridad.
Bueno, ahí empiezan las condenas por parte del juez británico para la extradición, que no está en condiciones de salud mental como para que lo lleven, que Estados Unidos no da las garantías necesarias para un juicio justo, un ida y vuelta brutal y una campaña internacional muy fuerte pidiendo su liberación, ¿sí? Otro de estos ingredientes que, como decíamos, juega en esta liberación, que tiene muchas variables y que es muy difícil decir, bueno, cuál fue la más determinante. Obviamente, como te decía, Albanese, el primer ministro de Australia, es el que se lleva, trata de llevarse toda la gloria posible. De hecho, se dice que Julian Assange le dijo, me salvaste la vida, cuando llega a Australia, donde pasó ahora su segunda noche. Y Wikileaks no publica más desde 2021. Me fijé a ver de cuándo eran las últimas publicaciones. Siempre fue de alguna manera una patriada, Wikileaks, con muy pocos recursos. Hay un libro de un alemán, no recuerdo el nombre en este momento, donde cuenta el personaje extraño que era Assange, a quien admiraba por un lado y era muy insoportable por el otro, cómo se mandaba a hacer cosas sin tenerlo muy claro, ¿no? Se mandaba a lo guapo y en realidad muchas veces no tenía los recursos para hacer las cosas de una manera sistemática, evidentemente con una valentía y una idea del periodismo muy, muy enaltecida, pero bueno, Assange pagó un precio muy alto por lo que hizo, lo usaron como ejemplo para silenciar a otros periodistas y eso también sigue funcionando, ¿no? Digamos, es como cuando se llevan 30 personas al voleo en una marcha en Eso la te quería Argentina. preguntar, Esteban, como periodista, y bueno, venís hace muchos años investigando el tema Internet, eh, si no fue una lección, como, bueno, Sí, 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 sí. No, aparte o sea, 23 horas por día, sin ver la luz, digamos, condiciones de encierro totalmente inhumanas, como sabe hacer los Estados Unidos, ¿no? claro, sí, sí, bueno, un acto de disciplinamiento al periodismo escandaloso. Logran que no se hable en ningún momento de los crímenes de guerra, sino de espionaje. Y ahí está, digamos, blanco sobre negro. Claro. No sé, podemos ir a otro ejemplo más, Israel en Palestina. Están defendiéndose. ¿Qué tipo de defensa es cuando vos tenés toda la fuerza de un solo lado? La capacidad de retorcer los hechos más concretos en favor de tus intereses es muy evidente. Y claro, Assange es irrelevante Quizá lo para que te Estados Unidos. diría respecto a Israel, al genocidio de Palestina, es que eso ya está publicado sin tapujos, casi como si no importara la verdad, Ujú. ¿no? Sí, 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 no Es más importa. grave. En el caso de cuando se conoció estos daños colaterales, entre comillas, en Irak y en Afganistán, fue un escándalo, pero ahora estamos en un momento incluso de las plataformas donde, bueno, ¿y qué? ¿No? Porque vemos a diario lo que ocurre en Palestina y esto, por lo menos, bueno, en Argentina no cambia el termómetro. De hecho, tenemos un presidente que levanta la bandera de Israel. Sabemos que en otros pueblos sí esto está en ebullición. Por ejemplo, en Ujú, Europa está ujú. fuertemente en discusión el genocidio sobre el pueblo palestino. Sí, sí, y también, digamos, paradójicamente, el tiro por la culata de las revelaciones de Wikileaks en este contexto en particular fue aumentar la desconfianza en todo, ¿no? Entonces, en la medida en que los grandes medios de comunicación fracasaron en hacer su tarea periodística y Wikileaks la toma y la empieza a hacer de esta manera improvisada, si querés, como puede, con muy pocos recursos, de una manera muy valiente, también es otra de las, estoy siendo por ahí medio injusto, ¿no? Pero es otra de las formas en las cuales eh, se autoriza que cualquiera diga cualquier cosa y la exprese como una verdad, ¿no? En este quilombo en el cual vivimos, donde ya es muy difícil saber qué es realidad y qué no es realidad, Wikileaks, con un trabajo muy valiente y muy valioso, de alguna manera también ayudó a construir este caos actual. Pero, digamos, más como síntoma que como culpable por ahí, ¿no? De que todo el mundo dice y publica lo que quiere y no hay, y se rompe toda la confianza en las instituciones. Evidentemente Hillary Clinton pagó caro lo que revela Wikileaks y termina ganando las elecciones Trump y queda en evidencia que Hillary Clinton era con suerte un poquitito mejor que Trump. Y bueno, y eso también va generando una desconfianza en el sistema que lo va horadando y va habilitando este avance de las derechas que vemos hoy. Esteban, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Abrazo grande, Esteban Magnar.